Hello everyone, welcome to week 6. Bienvenidos a la semana 6 de tu curso Inglés Intermedio 1. En esta semana ya es la última experiencia de aprendizaje, la experiencia 3. Y hay que tener en consideración, primero, recuerda, de estos videos siempre te lo recomiendo. Primero ve estos contenidos, ve este video, a la actividad que te sugiero abajo, que son cortitas. Anda los contenidos también del libro, donde ves el vocabulario y puedes practicar. Y después haz las actividades formativas. Ahora, oiga, profe, sabe que no tengo mucho tiempo. Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes hacer lo siguiente. Enfócate en ver este video. Haz la actividad formativa y de ahí anda viendo otros contenidos de a poquito del libro, ya así como de a poquitos. La actividad formativa, siempre lo digo, es la clave y te ahorra tiempo. Cuando me dicen, profe, que yo no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, ya. Pero es que entonces ahí está la clave. Porque, ¿qué pasa? Tú ves el video y puedes haber entendido todo perfecto y decirme, sí, profe, entendí, sí, yo le vi el video y entendí muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que después pasa una semana, pasan 2 semanas, viene la evaluación y de lo que entendiste en ese video, ya que te acuerdas, no te logras acordar tanto. ¿Cuál es el poder de la actividad formativa? Que algunos dicen, pero es que ¿para qué lo voy a hacer si no es con nota? El poder de la actividad formativa está en que en vez de a las 2 semanas siguientes estar media hora o una hora estudiando para tratar de recordar lo que entendiste en ese video o volver a ver el video de nuevo media hora o 15 minutos y después volver a estudiar y decir, a ver cómo era esta cosa. No, es mucho tiempo invertido. El poder de la actividad formativa está en que tú ves un contenido, lo entiendes y aplícalo de inmediato y no te demores más de 10 minutos. ¿Okay? Esa es la idea. No más de 10 minutos. Que lo hagas en 5 minutos o 10 minutos y que salga como salga, siempre lo he dicho. Y lo envías. ¿Y qué ocurre? Ahí yo te pongo todas las anotaciones, te corrijo, tú ves las correcciones, pero tú te recuerdas por qué ocupaste lo que ocupaste, porque como lo entendiste al tiro y lo ocupaste de inmediato, verdad, ahí está el poder de la actividad formativa, que te hace recordar de inmediato, pum, todo el contexto de cuándo lo ocupaste y por qué lo ocupaste ya. Sí, esto lo escribí porque estaba hablando de esto, me acuerdo cuando estaba viendo el video, que vi tal contenido, había que ocupar esto así, esto así, era para hablar de esto, y yo lo ocupé en esta oración. Me la corrigió el profe, listo. Pero te hace recordar todo de inmediato, te hace recordar el contexto, el por qué lo ocupaste, cómo lo ocupaste, y recordar el tiro, todo lo que entendiste esa vez. O sea, la consolidación. Porque una cosa es entender, perfecto, pero si lo dejaste ahí en que viste el video y entendiste todo, pero no hiciste nada más, se esfumó, se evaporó todo lo que entendiste. Si aplicaste una actividad cortita, la actividad formativa de inmediato, tienes la referencia y ahí con corrección y todo, verdad, esto lo hice porque cuando yo estaba viendo el video y apliqué entonces el tiro, pum, te hace recordar de inmediato, en vez de estar entonces media hora viendo un video, media hora estudiando después los apuntes, otra, una hora y media. En 5 minutos que veas tu ejercicio nuevamente, que va a quedar en el sistema, pum, ya, listo, ahí está, ya, me recordé lo que es. Verdad, esto lo ocupé por tal motivo. Y eso inclusive si tú lo ves un poco antes de que hagas las evaluaciones, ya te va a recordar de forma potente y en corto tiempo el por qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Ese es el poder de las actividades formativas. Por eso están. Así que, ¿cuál es mi recomendación? Hazla. De los contenidos de este video, algunas cosas del libro, pero haz de inmediato, en 10 minutos máximo, tu actividad formativa. Y listo, ¿cómo salió? Con errores no importa, para eso te las correcciones y mejor si te equivocas y puedes comparar porque más aprendes. Tienes más puntos de comparación, más puntos de referencia al momento de querer ocupar lenguaje. ¿Ok? Así que tengan atento a eso. Esta semana, ¿qué empezamos a ver? El file 5, ¿ya? El file 5. El 5A, 5B, 5C. ¿Y de qué entra? Comparativos, comparaciones y superlativos. Las superlaciones y también el uso de cuantificadores. Estas son cosas que ya han visto en cursos anteriores, sí, en Elemental 2. Bien, pero con los detalles de intermedio, por supuesto, y el vocabulario de intermedio, que va a estar todo en el libro, y tratar de darte yo unas indicaciones por ahí cortitas. Entonces, primero, ¿qué vamos a hablar? File 5A. Bien, comparativos. En esta ocasión, ¿qué ocurre? Los comparativos. Ojo con esto. Tú entras a comparar, puedes comparar de distintas formas. Primero puedes decir, por ejemplo, que una manzana tiene menos azúcar que una lata de gaseosa. O al revés, que una lata de gaseosa tiene más azúcar que una manzana. Pero fíjate que yo estoy comparando diciendo lo que tiene la lata.
Y además de eso, puedo comparar ocupando adjetivos. ¿Qué tal si ahora, por ejemplo, decimos que la manzana es más saludable que la lata de gaseosa? En ese caso estoy ocupando el adjetivo saludable para comparar. ¿Bien? Y ahí está el truco, la magia, si te acuerdas del curso anterior, que es que tengo que aprender ciertas reglas cuando ocupo adjetivos para comparar. ¿Okay? Y eso es lo que tengo que tener claro, que dependiendo de la longitud del adjetivo, si es de una sílaba, si es cortito, o si es de más sílabas, se escribe de una forma o de otro al comparar. Ese es como el meollo del asunto aquí, lo que tienes que tener claro. Si por ejemplo dijeras que la lata de bebida tiene más azúcar que la manzana, en ese caso no estás ocupando ningún adjetivo y lo dices tal cual como lo dirías en español. A can of soda has more sugar than an apple. Bien, nada más. Entonces vamos a ver el caso de cuando comparo con adjetivos. ¿Cuál es la regla? Recordarlas del elemental 2, bien, porque ahí se vieron. Y tener también claro los superlativos, que super, ¿ya? Es de superior. Comparativo, tú puedes comparar que algo es más que esto otro, ¿bien? Tú puedes comparar que algo es menos que esto otro. Puedes comparar hacia arriba, puedes comparar hacia abajo. Puedes decir que esto es tanto como esto otro. Oye, mira, una manzana es tan saludable como una naranja, ¿ya? Comparativo de igualación. Pero ahí estás comparando entre dos cosas o entre un grupo de cosas con otro grupo de cosas, bien, etcétera. Pero el superlativo, como lo dice su nombre, super, superior. O sea que está diciendo que algo está por sobre todo el resto. No está comparando con uno con otro, sino que es uno sobre todos los demás. O al revés, que uno está por debajo de todos los demás. Eso es superlativo. ¿Para qué nombro esto? Porque mucho ocurre que de repente se aprenden reglas gramaticales, la regla de los comparativos, la regla de los superlativos, y de repente al aplican las reglas sin saber qué diantres se están diciendo y empiezan a mezclar todo. No, ten claro, tanto en español como en inglés, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando de comparación? ¿Estoy comparando una cosa con la otra? ¿O estoy hablando de superlativo, que esto es lo más entre todos, o esto es lo menos entre todos? Separa las aguas para que no empieces a mezclar reglas porque, que parece que se ocupa así. No. Bien, primero ten claro siempre qué estoy hablando, de qué estoy hablando, por qué lo estoy hablando. De ahí aplica las reglas según lo que estás hablando. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a los comparatrices. Voy a hacer una transición de pantalla porque te voy a compartir pantalla, un documento que yo tengo con unas explicaciones. Así que let's go. Whoop. Ya. Muy bien. Rápidamente. Let's go. Aquí tenemos comparativos. El file 5A. Bien. Primero, recordar, mira lo que dice aquí. El than es el que comparativo. Bien, cuando digo esto es más grande que esto otro, el than, no that. Bien, no es T-H-A-T. No, es el than es el que comparativo. Ok, primera cosa, tener muy claro. Y ahora enfoquémonos en cuando comparamos, pero ocupando adjetivos para comparar. ¿Okay? Ahí tenemos ciertas reglas. Si lo recuerdas bien del Elemental 1, o tal vez justo te eximiste y te toca este curso por primera vez, bien, ojo. Los adjetivos los tienes que medir por sílabas. Y así tú ves si son adjetivos cortos o largos. ¿Para qué? Para lo siguiente. Los adjetivos cortos, de una sílaba. Adjetivos largos, 2 sílabas o más. ¿Bien? ¿Qué ocurre con los adjetivos cortos? En español yo hubiera dicho, por ejemplo, esto es más grande que esto otro. Más grande. Hubiera puesto el más de comparación y el grande, el adjetivo. Pero en inglés, con los adjetivos cortitos de una sílaba, no se agrega el más y después el adjetivo, sino que al adjetivo se le pone una terminación final. ¿Bien? Se pone el adjetivo y una terminación final. ¿Para qué? Para decir que eso significa que es más. ¿Bien? O sea, que este adjetivo, pero que es más que el otro. ¿Bien? Y esa terminación, como la estás viendo ahí, es el Por ejemplo, si dices, aquí ocupé ejemplos de consolas, porque lo estábamos haciendo con chiquillos que están muy interesados en los juegos. Fíjate, la Xbox Series X, una de las consolas de Microsoft, es más barata que la PlayStation 5. Bien, que la PlayStation 5, la otra consola de Sony. Entonces, más barato, ¿cómo se dice barato? Cheap. Cheap, ¿cuántas sílabas tiene? Una sílaba, listo. Entonces, si es cortito de una sílaba, entonces será cheap y le agrego el Bien, le agrego el Cheaper.
Listo. Eso ocurre con los adjetivos cortos de una sílaba. Big, por ejemplo, grande. Ah, la PlayStation 5 es más grande que la consola Xbox Series X. Entonces, PlayStation 5, bien. PS5 is big. A ver, big, una sílaba. Ah, entonces le agrego el para que signifique más grande. Bien. Bigger than Xbox Series X. En ese caso, bueno, hay una regla que de cuando hay una palabra de una sílaba que termina en consonante, vocal, consonante, y tú le agregas algo más a esa palabra, la última consonante se repite. Por ejemplo, con run, y tú quieres decir corriendo, y le agregabas el ing a run, consonante, vocal, consonante, entonces le doblo la n y quedaba running con doble n. No sé si te acuerdas. Aquí aplica la misma regla, pero con el r. Bien. Por eso queda bigger con 2G. Ya, pues, y ahí está. En resumen, entonces, adjetivo de una sílaba cuando estoy comparando. Entonces agrego el adjetivo y le agrego el para que signifique más. Y es adjetivo. ¿Bien? Es adjetivo, pero más que el otro. ¿Bien? Aquí más grande que otro. Más barato que el otro. Cheaper, más barato que el otro. Bigger, más grande que esto otro. ¿Bien? Ahora, los adjetivos largos, de 2 sílabas o más. Ahí se escribe tal cual como en español, en el sentido de que se dice más y luego el adjetivo. Bien, igual que en español, más tanto. Por ejemplo, costoso, expensivo. Ah, expensive. Entonces, como digo que la PlayStation es 5 es más costosa que la Xbox Series X, fácil. En ese caso, a ver, costoso, expensivo. En inglés, expensive. Entonces, expensive. Expensive. 3 sílabas. Ah, ya, es largo. Entonces ahí va a ser el más y expensivo. Bien, el adjetivo. Como digo más de comparativo, more. Ese es el más para comparar. Entonces sería more expensive. ¿Ya? No es adjetivo corto, entonces no puedo poner expensiver y agregarle el al final para decir que es más. No. Es more, más, y expensive, expensivo, más costoso. Igual que en español, con la misma sintaxis, ¿bien? Más expensivo, más costoso. PS5 is more expensive than Xbox Series X. ¡Pum! Y ahí está la regla. Nada más. Eso es todo lo que tienes que saber. ¿Excepciones? Bueno, eso sí, las excepciones también te las tienes que saber, pero ahí está como la regla general, ¿ok? Vuelve a repasarlo, si es que todavía no lo entiendes. Repite este video, bien, y si lo entiendes, genial. Pasemos a lo siguiente. A tener en cuenta, ¿qué cosa? Primero, esto, que hay dos adjetivos claves que tú tienes que saber que son irregulares. ¿Cómo son irregulares? Que, por ejemplo, el adjetivo good no se escribe gooder para decir que es mejor, bien, que es más bueno. Igual en español, pues, en español no decimos esto es más bueno que esto otro, no solemos decirlo así. ¿Qué decimos? Que es mejor. En vez de decir más bueno, decimos otra palabra, mejor. Con malo lo mismo, no decimos, mira, esto es más malo que esto otro, no solemos decir así. En vez de decir más malo, decimos otra palabra distinta, peor. Y en inglés también, pues. En vez de ser good, y para decir más bueno, en vez de decir gooder, se dice better, que significa mejor. Bad, malo. En vez de decir badder, para decir más malo, decimos worse, peor. Bien. Y en superlativo, que esto para más rato, el mejor, o sea que es el mejor por sobre todos, the best. El peor, o sea que el peor bajo todos, the worst. Pero eso es para después. Bien. Excepciones. ¿Qué ocurre? En general, los adjetivos de 2 sílabas que terminan en y se consideran como adjetivos cortos. Mira esta excepción. ¿Ya? Quedamos claros que los adjetivos de una sílaba son adjetivos cortos, se le agrega al final, para decir que es más que lo otro. Que los adjetivos de 2 sílabas en adelante son largos, y ahí se pone more, que significa más, y después el adjetivo. Pero hay una excepción, esta, que los adjetivos de 2 sílabas deberían ser largos, pero aquellos de 2 sílabas que terminan en y se consideran como adjetivos cortos. ¿Bien? Por ejemplo, easy, easy, easy. Dos sílabas, easy, pero termina en Y. Ah, entonces no es largo, no se dice more easy, sino que se considera como adjetivo corto, por lo tanto sería easier, le agrego el easier. Bien. English is easier than Spanish.
El inglés es más fácil que español. Sí, aunque no lo creas. Si tú supieras ningún idioma y tuvieras que elegir entre uno o el otro, inglés, créeme que es más fácil. Sí. Bien, así que tú da gracias de que sabes español, que aprendiste de forma nativa y que estás aprendiendo inglés. Porque si fuera al revés, créeme que este curso sería una tortura. Más de lo que es. ¿Ya? Sí, créeme que sí. Ya, entonces, adjetivos de 2 sílabas son largos ya, de 2 sílabas en adelante. Pero los de 2 sílabas que terminan en Y se consideran como cortos, por lo tanto, agarras ese adjetivo de 2 sílabas terminado en y le agregas el ¿ya? Porque se considera como corto. Y en ese caso, la Y pasa a I latina, en la forma escrita. Bien, repasa de nuevo esto si no te quedó tan claro. ¿Qué más agregamos? Esto sí no se vio en el curso anterior, si bien yo lo veo igual como profe, pero no es parte oficial del Elemental 2. Y es esto. Ya, a ver, primero, el menos. Yo puedo decir, oye, esto es más que esto otro, sí. Y puedo decir, oye, esto es menos que esto otro, sí, también. Por ejemplo, Xbox Series X is less expensive than PS5. La Xbox Series X es menos costosa que la PlayStation 5. Y lo digo con el less, que es el menos de comparación. ¿Qué ocurre? Que esta forma no se ocupa tanto porque nosotros tendemos a hablar más para arriba que para abajo. En vez de decir que esto es menos costoso, yo diría que esto es más barato. Bien, oye, la Xbox Series X es más barata que la PlayStation 5. Ya, sería como la tendencia natural. Esto se ocupa en contextos como más específicos donde yo quiero notar la diferencia hacia abajo más que notar la diferencia hacia arriba. Bien, entonces no están ocupados, pero para que lo sepas. Y el otro, esto sí, parte sí del intermedio. El comparativo de igualación. Oye, esto es tanto como esto otro. Ya, no dice que es más, no dice que es menos que el otro, sino que es tanto como el otro. En español decimos, oye, mira, esto es tanto como esto otro, pero en inglés se dice esto es como tanto como esto otro. 2 veces el como. ¿Ya? Suena raro, pero es así. ¿Y cómo se dice ese como, conector de comparación? As. Entonces, por ejemplo, aquí te digo que Ferrari es tan costoso como un Lamborghini, ¿ya? O sea, el Ferrari es como costoso como un Lamborghini, como expensivo como un Lamborghini. O sea, Ferrari is as expensive as a Lamborghini. Bien. Xbox Series X, Xbox Series X is as powerful as a mid-level gaming PC. O sea, la Xbox Series X es tan poderosa, es como poderosa como un PC gamer de gama media, por ejemplo. Bien. Comparativo de igualación. Es tanto como este otro. Bien. Ok. Siguiente. Tienes otro comparativo que es el like, que es un conector que también es como. Pero fíjate que aquí es muy vago porque te dice, mira, esto es como esto. No te dice que esto es tanto como esto otro, sino que dice, mira, esto es como esto otro. No te detalla en qué se parecen en específico, sino que te dice en general, mira, esto es como esto otro. Por ejemplo, la Xbox Series X es como un PC de gama media, un PC gamer. ¿Bien? Xbox Series X is like a mid-level gaming PC. O sea que, claro, esta cosa se parece a esto otro, pero no te especifica en qué se parecen, sino que te lo tira como en general. ¿Bien? Eso es like. Ya, pues, ya está. Eso es comparativos. ¿En qué te va a servir y en qué se enfoca el libro y sobre todo con el vocabulario? Es lo siguiente. Primero, en vocabulario de los tipos de números. Y, por ejemplo, si vas al libro, al file 5A, lo que vas a ver es que compara las vidas, la vida antes con la vida de ahora. La vida de ahora es más rápida que la vida antes, ¿bien? Que en el año tanto esto era más rápido, que la vida de ahora es más costosa, es más cara que la vida de antes. Ese tipo de comparaciones tú puedes hacer. Que, no sé, pues, la peligrosidad era más peligroso ahora que antes, o que antes era menos peligroso que ahora. Bien, ese tipo de comparaciones. Bien, ahí se enfocan los números también en los tipos de números. Cuando hablamos de fecha, como son los números ordinales. Cuando hablamos de años, cuando hablamos de cifras de dinero, etcétera. Bien, tipos de números.
números decimales, bien, cómo se dicen los números decimales. Entonces ahí lo puedes ver en detalle en el libro. Bien, pero números decimales es muy fácil porque separas con un point. Bien, yo creo que la única excepción es que cuando es un 0 punto algo, bien, 0 punto algo, que acá, primero en español decimos coma en Chile, no ocupamos el formato de decimal con punto, sino que con coma. En inglés es el formato con punto, bien, depende del país, pero en inglés, bueno, en Estados Unidos, etcétera, es con punto. Y que cuando decimos 0 punto algo, no se suele decir el 0. Si el número es 0 y coma algo, entonces se suele decir el punto algo nada más. Así como, por ejemplo, 0.68 sería .68 o .68. ¿Ya? Como que no se dice el 0 y si no lo dices, entonces se asume que es 0. Y entonces se dice punto algo nada más. Ah, mira, .68. En español también se suele ocupar así, por si acaso. Eso tener en claro con los números. Y también se enfoca el vocabulario a comparar ciudades, bien, tanto con comparativos como con superlativos, que vamos a ver, pero comparar ciudades, forma, mira, esta ciudad es más hermosa que esta otra, esta ciudad es más polucionada que esta otra, es más contaminada, esta ciudad es más segura o es más peligrosa que esta otra, etcétera. Esta ciudad es más bella que esta otra, etcétera. Bien, por ejemplo, aquí Chile is smaller than Brazil. Aquí te doy una comparación de países. Chile is more beautiful than Brazil. Aquí te doy un ejemplo de un adjetivo corto y un adjetivo más largo. ¿Viste? ¿Cómo se ocuparía? ¿Ok? Ahí te voy a dar un vocabulario un poco más útil para comparar ciudades, un poquito más abajo. Bien, después de pasar los superlativos. Vamos a los superlativos. El file 5B. Ya, pues, superlativo. Entonces, recuerden, tener claro, no confundir, comparar con los superlativos. No, ya, tener claro de qué estás hablando, tener claro de qué estás escribiendo y no empezar a aplicar reglas porque sí, ya, si no hay que la embarrar. Fíjate acá, superlativo, entonces, ¿qué es el más de algo o es el menos de algo? ¿Bien? O que son los más de algo o son los menos de algo, ¿bien? Frente al resto. También, tú puedes decir que, por ejemplo, la Coca-Cola es la gaseosa con más azúcar en el mercado. Por dar un ejemplo, bien, no sé si es así. ¿Qué dije ahí? Que la Coca-Cola es la gaseosa con más azúcar. Bien, dije que es la gaseosa con más azúcar o que tiene más azúcar. No ocupé ningún adjetivo. Pero ¿qué tal si ahora digo que Coca-Cola es la más azucarada gaseosa? Ahí se ocupa un adjetivo, azucarado. Bien, vuelta a lo mismo. Si hablo de superlativos ocupando adjetivos, voy a tener que aprender reglas también. Pero qué fácil es esto, porque si ya entendiste la regla de los comparativos, al ocupar los adjetivos para comparar, ya pues, aquí es lo mismo. Cuando ocupas adjetivos para hablar de superlativos, aplicas las mismas reglas, en el sentido de que separamos lo que es un adjetivo corto de una sílaba con adjetivos largos de 2 sílabas o más, salvo los adjetivos de 2 sílabas que terminen en Y, ¿ya? Que se considerarían cortos. La misma regla, la misma, solo que ahora las terminaciones son un poco distintas. Por ejemplo, para decir que algo es lo más, tienes un adjetivo corto de una sílaba, bien, en ese caso entonces le agregas el est al adjetivo. Entonces, si es adjetivo corto de una sílaba, adjetivo corto, agarras el adjetivo y le agregas el est al final. Y eso quiere decir que es el más de ese. Bien. Si es el más grande, entonces agregas grande y le pones est. Entonces ahora dice que es el más grande. Bien. Ahí tienes ejemplos, pues míralos. Xbox Series S, la Series S, no la X, que es la versión como más chiquitita de esa consola, is the cheapest new generation console. Es la más barata consola de nueva generación. ¿Bien? Si ven este video muchos años más allá y hay otras consolas, perdónenme, ya. Ahí ustedes actualizan con los ejemplos y con los nombres que correspondan. Entonces, aquí fíjense que agregué the, que significa el artículo el, la, los, lo, las, los. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando en específico.
y ese artículo se ocupa cuando hablamos específicamente de cosas. No es cualquier consola, no, es la más barata consola. The cheapest. Agregué cheap, barato, y cheapest. Listo. La PlayStation 5 es la más grande consola de nueva generación. Entonces agarro big, una sílaba corta, ya. Y le agrego el est. The biggest, la más grande. Pum, consola de nueva generación. Ahí está. Entonces, cuando ocupamos adjetivos largos, mira qué bueno que lo vi aquí, de 2 o más sílabas, se usa the most. Igual que en español, o sea, para decir la más o el más, bien, ocupo the most. Por ejemplo, expensive, expensivo, costoso. La PlayStation 5 es la más costosa consola de nueva generación. Costoso, expensivo. En inglés, expensive. ¿Cuántos adjetivos, cuántas sílabas tiene, perdón? Expensive, 3 sílabas. Es largo. Entonces ahí no agarro el adjetivo y le pongo est al final, sino que pongo el más, en este caso most, que es más de superlativo, the most, el más o la más, y después pongo el adjetivo. ¿Bien? The most expensive. Listo. ¿Bien? Las mismas reglas que aprendimos delante, pero ahora con la terminación est y con el most como, bien, como más. ¿Ok? Y ahí tienes. Para ir más allá, the least, el menos, para decir, oye, esto es el menos de tal cosa. Oye, por ejemplo, la Xbox Series S, la versión más chiquitita de la Xbox, is the least expensive new generation console. La Xbox Series S es la menos costosa consola de nueva generación. También se puede. Vuelvo a repetir que nosotros no tendemos a hablar así, nosotros tendemos a hablar como para arriba, la más, el menos, o sea, la más, bien, lo más. Y esto se ocupa en contextos así como muy, bien, muy precisos. Bien, por ejemplo, si yo quiero la comparación de los tiempos que decían antes, oye, los tiempos de ahora son más peligrosos que antes, pero yo quiero invertirlo, es decir, los tiempos de antes son menos peligrosos que ahora. Ya, para decir que la peligrosidad ha ido subiendo, para hablar de la peligrosidad y dar el énfasis a la peligrosidad y cómo ha crecido aquello. Aquí lo mismo, mira. Es la menos costosa. Porque si yo te digo, oye, ¿cuál es la más barata? Mira, la más barata esto. Ya, pero mira, yo quiero gastar en la más cara, pero quiero tener el rango. Ya, ¿cuál es la que es más cara? Tanto, ya, y la que está más abajo. Mira, la más barata, pero la menos costosa. Si estamos hablando de costes y no queremos perder el foco del concepto de coste, entonces, claro, ahí te vería, mira, la más costosa es esta y la menos costosa es esta. Y así seguimos hablando del concepto de coste. ¿Bien? Ahí, para ese tipo de cosas y otros más, por ejemplo, ahí se ocuparía el menos. Y listo, pues, ahí está. La acepción. Tener clara la acepción. Una sílaba, adjetivo corto. 2 sílabas o más, adjetivo largo. Salvo los de 2 sílabas que terminan en Y. Aquí también pues, se tomaría así. Por ejemplo, el inglés es el más fácil idioma para aprender. Yo ahí, easy, ya, 2 sílabas, termina en Y. Ya, como digo, el más fácil. Easy, y le agrego el est, porque es de 2 sílabas, pero termina en Y, o sea, adjetivo corto. Bien, por mucho que tenga 2 sílabas. Entonces sería the easiest. English is the easiest language to learn. ¿Bien? Ahí sería. Lo prometido deuda, aquí está. Algunos adjetivos que tú puedes ocupar para comparar ciudades. Por ejemplo, polluted, de polucionado, contaminado. Ya viene de poluto, y de ahí viene la palabra polvo también, o sea, partículas en suspensión. ¿Bien? Por eso polucionado es contaminado. Clean, limpio. Peaceful, pacífico, tranquilo, pacífica, tranquila. Secure, seguro. Safe, seguro. ¿Qué diferencia hay? Hay una sutil diferencia en que safe
es como algo resguardado, salvado, libre de peligro, mientras que seguro, secure, perdón, se refiere más como a algo que está asegurado, o sea, que está como protegido, pero que no por eso que esté libre de amenazas o de peligros. Bien. Eh, Así como a grandes rasgos te lo estoy diciendo. Al final de cuentas igual se podría ocupar casi como base, como que fuera lo mismo, bien, como sinónimos. Dangerous, peligroso, peligrosa. Populated, poblada, poblado, bien. Modern. Ojo, no confundir populated con popular, bien. Popular, que es de muchas personas que tal vez siguen o que buscan algo, pero populado, populated, es que está lleno de gente, bien, que está poblado. Modern, urbanized, ruralized, healthy. Esto te sirve para comparar incluso comida. Healthy, bien. Ojo con healthy, porque healthy, dos sílabas, pero termina en Y, así que se considera como adjetivo corto. Bien. Y listo, pues. Ahí está lo que es de los comparativos y los superlativos. Vuelve a repasarlo, si es que no te queda claro alguna cosa, porque ahora saltamos a, fíjense, pasamos de la 5A a la 5B y ahora vamos a la 5C. Los quantifiers, para hacerlo cortito. Ya, mira, te los separé en grupos para que sea fácil de recordar. Tenemos big quantities, small quantities and zero quantity. ¿Cómo es eso? Ya, cuando hablamos de muchas cosas, cuando hablamos de pocas cosas o cuando hablamos de ninguna cosa. Bien, en esos términos. Fíjate en lo siguiente. Ya, grandes cantidades, mucho. Tenemos el many y el much, que tal vez ya lo conoces. ¿Cuál es la diferencia? Ambos significan casi lo mismo. Much, mucho, many, también es mucho, pero el many sirve para cosas contables. Y aquí, ya no esa cuestión de las contables. Las cosas que se pueden contar y las cosas que no se pueden contar. Bien. Lo que se puede contar, si tú quieres decir, oye, mira, tengo muchos estudiantes. Yo como profe, ¿los estudiantes los puedo contar? Sí, puedo contar mis estudiantes. Entonces yo diría, I have many students. Bien, listo. Ahora, ¿qué puede ser? Tengo mucho dolor. Pain, dolor. El dolor no se puede contabilizar por sí solo. Tendrías que ponerle como una escala, ¿ya? De dolor, pero el dolor por sí solo no se puede contar. I have much pain. O agua, ya, el agua. No la puedes contar por sí sola. Profe, pero ¿cómo? Si yo puedo contar un litro de agua, 3 botellas de agua. Sí, los litros, las botellas son unidades de medida que te sirven para contar agua, por ejemplo, y otras cosas, pero el agua por sí sola, no. No puedes decir, mira, tengo 3 aguas flotando ahí en un lago. No, bien, no puedes. Entonces ahí sería, I have much water. Yo tengo mucha agua. Bien. Esa es la diferencia. ¿Por qué el dinero se dice how much, profe? Ya, porque la pregunta how much se refiere al dinero. La pregunta completa sería how much money is that? ¿Cuán mucho dinero es eso? Y el dinero es contable, profe. Pues no, el dinero no es contable. ¿Cómo es eso, profe? Si yo cuento el dinero, sino cómo contamos la plata. A ver, el dinero por sí solo no se puede contar. Tú no puedes abrir tu billetera y decir, mira, tengo 3.000 dineros. Puedes contarlo a través de unidades de dinero, de monedas, como los pesos, los dólares. Tengo 3.000 dólares, tengo 3.000 pesos. Pero que no es lo mismo que decir tengo 3.000 dineros. Es como el agua, por sí solo no se puede contar. Por eso la pregunta es, how much money is that? ¿Cuánto dinero es eso? Que al final se quitas el money y dices, how much is that? Porque si está preguntando un precio es como obvio que está hablando del dinero. ¿Bien? ¿Cuánto es eso? En vez de decir cuánto dinero. Ya, pues ¿qué más tenemos? Tenemos el so much y el very much, que significa como muy mucho, es para decir bastante. So many. No se suele decir very many. No, eso no. ¿Ya? So many. También, bastante, mucho. ¿Ya? Contable, con connotación positiva. El so much y el very much sería para no contables. ¿Ya? También una connotación positiva. Pero fíjate aquí. Too much and too many. Uno para no contable, otro para contable, pero ¿por qué con too? El too también significa muy, bastante, pero tiene una connotación negativa. Bien, negativa. En lo formal, así sería, ¿ya? En lo informal, muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, ocupan el so así como para cualquier cosa, sea positivo o negativo. El to, no, ya, en estricto rigor,
El to es para connotación negativa. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú estás muy feliz, tú dirías I am so happy. Pero si estás muy triste y es algo malo, tú dirías I am too sad. Sad, triste. I am too sad. ¿Bien? Eso sería como la diferencia. Ok. Small quantities, cuando hablamos de pocos, tenemos a few y a little. Tenemos few y tenemos little. Ya, vamos con few y little, que es como la principal diferencia. Few, lo mismo que much y many. Few es para cosas contables y little es para cosas no contables. Ambos significan poco. ¿Bien? Few para cosas contables y little poco, pero para cosas no contables. Por ejemplo, tengo pocos estudiantes. I have few students. Tengo poca agua. I have little water. Bien, para ocupar los ejemplos anteriores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre a few y a little? Ya, en que uno significa un poco y el otro significa solo poco. ¿Hay una connotación positiva o negativa para cada uno? No, depende. Depende, ¿cómo eso? Por ejemplo, si te digo, oye, esto está caro igual. Hoy, ¿cómo vamos a comprar pan? Ah, no, si igual tengo un poco de plata. Y en ese caso tiene una connotación negativa. O sea, positiva, perdón. ¿Bien? En cambio, si digo, hoy queda poca plata, poca, no un poco, sino que queda poca plata, eso tiene connotación negativa. Pero te puedo dar vuelta a la situación. Imagínate que vamos de viaje. Yo te pregunto, ¿cuánto falta? Y tú me dices, queda poco. Eso es positivo en ese caso, pues no sería negativo, porque queda poco, es como, bien, bacán. Pero si me dices queda un poco aún, es como, ya, bueno, a esperar. Connotación negativa. Entonces ahí no es como que hay una connotación asociada a cada uno, sino que es simplemente que a few o a little es un poco, mientras que few o little es poco. Some, algo. Bien, some, algo. Y any, fíjate acá, any ya lo puse para cerrar el quantity porque en realidad es como, en realidad significa cualquiera. Bien, se usa generalmente en negación y pregunta, pero no es siempre así. Bien, porque depende si cuando tú estás queriendo decir que hay algo en particular o algunos en particular, dices some. Y cuando dices any, te puedes referir a algunos, ¿ya? Pero te refieres a algunos de cualquiera, el cual sea, cualesquiera. Bien, en esta parte, there isn't any chair in this room. O sea, no hay silla alguna en esta sala, no hay cualquier silla, no hay ni siquiera una. Cual sea que tú busques, no está. Bien, cual sea silla que tú busques, no está. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no se dice igual que en español? Porque en español es como un poco de doble negación, decir, no hay ninguna, ninguno, ¿bien? Ya, aquí la etimología en español está correcta igual, pero ninguno, asociémoslo como sinónimo de decir cero. Entonces, si tú dices no hay ninguno, o sea que no hay cero, quiere decir que hay algo distinto de cero, o sea que sí hay algo. ¿Bien? Entonces, en el inglés no. En inglés sigue bien la lógica, o sea, no hay silla alguna, o sea, ni siquiera una, ni siquiera cualquiera que tú busques no está, o sea, cero. ¿Bien? Otra forma es decir there is no chair, con el no. Ahí está no silla, o sea, ni una silla. ¿Bien? O there is none, que none es como no y one, o sea, ni una. ¿Bien? No one, ni una. Bien, I don't have any friends, yo no tengo amigos alguno. I have no friends, yo tengo no amigos. I have none, no tengo ni uno. ¿Bien? Y de ahí saltamos a los que te sirven para cualquier cosa, los comodines. Bien, el a lot, un lote, un montón. Bien, acuérdate de eso, un lote, bien, un montón. A bit, lo contrario, un poquito, bien, un pedacito, un trocito, eso significa bit. Bien. None, nada, ninguno, ni uno. Y plenty of, ¿ya? Plenty, que significa como plenitud, abundancia de algo. O sea que, ojo, puede ser mucho algo, pero plenty significa que es más que mucho, o sea, en sobreabundancia. Porque mucho puede ser mucho, pero tal vez es justo lo que necesitas. Pero en sobreabundancia quiere decir que es más de lo que se requeriría, es más de lo que te esperabas. ¿Ya? Plenty of. Bien, esa es la diferencia.
Y estos se pueden ocupar con cosas contables o no contables. Por eso son los comodines. ¿Bien? Para mí, yo te digo que son los comodines. Se puede decir a lot o a lot of, depende. ¿Bien? Yo te puedo decir, oye, ¿cuánto trabajo tienes? Oh, a lot, un montón. Pero si quieres decir un montón de trabajo, dirías, oh, a lot of work, a lot of work. ¿Bien? Así que ahí depende el uso del of. Y ahí estaría, pues. Te dejo con enough. Lo último. Enough es suficiente. Bien, suficiente. Pero se puede ocupar como suficiente, como adjetivo, o como adverbio, suficientemente. Bien. ¿Cómo es eso? Mira, cuando se utiliza con sustantivos, enough va antes. Enough money. En este caso estoy diciendo yo tengo suficiente dinero. Y se dice igual que en español. ¿Bien? Yo tengo suficiente dinero. Suficiente. Pero cuando lo ocupo con adjetivos, lo estoy ocupando como el adverbio suficientemente. Por ejemplo, that building is big enough. Esta construcción, esta edificación es grande suficientemente. Lo suficientemente grande. Bien. Mira, para que te acuerdes de esta regla, de dónde va, acuérdate de esto. Los adjetivos van antes de lo que estás describiendo, ya, y aquí como ya va antes del enough. ¿Ya? El adjetivo siempre va antes, ya, antes que enough, listo. ¿Mm? Si es un adjetivo, antes de enough. Cuando sea suficientemente, ya, ahí lo pones el adjetivo antes y después el suficientemente. Listo. Bien, eso es enough, suficiente o suficientemente. Finalmente, los contenedores, containers. Hay cosas no contables, bien, pues hay contenedores con los que los puedes contar, bien, o incluso cosas contables que las puedes meter dentro de una caja, pero estos contenedores son contables. Entonces tú puedes hablar de una botella, puedes hablar de una botella de agua, una botella de aceite, una botella de leche, y puedes contarlo, bien, e incluso hasta una botella de gaseosa, bien, de soda. A bottle, a box, una caja, a can, una lata. Profe, como que can no es el verbo poder. Sí, como verbo significa poder, pero como sustantivo significa lata. Ay, en inglés qué complicado. En español también ocurre los homógrafos, que son palabras que se escriben igual, pero que significan cosas distintas. Bien, ocurre en español también. En inglés aquí, can, lata. Viene, imagínate esto, cantimplora. ¿De dónde crees que viene? ¿Qué es una cantimplora? Ah, un recipiente para guardar, ya, listo. Una canasta, ¿bien? Un canto de agua. Bien, todas esas cosas tienen que ver con can, o sea que es como un contenedor de algo, bien, contenedor de líquido o de un fluido, bien, cosas así. Entonces, a can, una lata, bien. A can of soda, una lata de soda. A carton, un cartón, sí, a esto se refiere como las cajas Tetra Pak, bien. A carton of milk, una caja de leche. A jar, jarra, viene de la misma raíz, a jar, una jarra de mermelada, por ejemplo, bien. A jar of jam, una jarra de mermelada. A package, un paquete, bien, un paquete de galletas. A package of cookies, bien. A bag, una bolsa, puede ser una bolsa de papas fritas. A bag of chip potatoes, bien, papas de chip, bien, esas son las papas de bolsa. A glass. Glass significa cristal o vidrio, que es incluso se puede ocupar para los lentes. Glasses, los cristales, pero en este caso se refiere a vaso. Profe, si fuera un vaso plástico, bien, en el uso cotidiano se ocupan para lo que sea, bien, a vaso plástico, de madera o de vidrio, a glass, listo. A glass of milk, a glass of juice. Y a cup, una taza. A cup of tea, a cup of coffee. Ahí tienes, contenedores. Bien, unidades sí te pueden servir. Teaspoon, una cucharadita, una cuchara de té. Spoon es cuchara. Bien, yo lo separé para que veas la diferencia. Spoon, cuchara. Entonces puede ser una teaspoon, es una cucharadita, una cuchara chica. ¿Bien? Se suele escribir juntos así. ¿Bien? Liter, ojo con litre. Litre es la versión británica, pero también puede ser que lo encuentres por ahí con liter. Sería muy raro, ¿ya? Porque se escribe litre, ¿bien? Versión gringa británica, pero si escuchas por ahí algo así,
tiene que ser algo muy, así como de una parte muy rara donde te escriben así little de esa forma. ¿Bien? Pero sí la pronunciación es little. Y puede ser un typo, o sea, un error de escritura que alguien tal vez haya puesto little porque se dice así little, pero ya, no, litre, pero se dice little. ¿Bien? Gram, gram. Piece, una pieza. ¿Bien? Un pedazo. Slide, una lámina. ¿Qué cosas son no contables que suelen confundir? El pan, por ejemplo. El pan. El pan. Ah, pero si yo voy a comprar un pan. No, pero ¿qué es un pan? Bien, un pan puede ser una cosita así, una cosa así grande. ¿Qué es una marraqueta? Con eso te doy todo, ya. Te doy el ejemplo para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Qué es una marraqueta? Anda a distintos lados, anda a Santiago, anda a Valparaíso, anda a Concepción y pregunta qué es una marraqueta. Y ahí vas a ver que algunos piensan que es un trocito de la pieza completa, otro que es la pieza completa, que trae dos marraquetas para mí, no, esto para mí es una marraqueta entera, etcétera. No vas a poder tener un consenso. El pan no se puede contar igual que el agua, porque ¿qué es el agua? Puede ser un poquito así o puede ser una masa asá de agua. El pan lo mismo, puede ser un poquito así o puede ser una cuestión asá, por lo tanto se mide en piezas de pan. Cuando tú dices me da 3 panes, en realidad inconscientemente y tácitamente estás diciendo me da 3 piezas de pan. Lo mismo que cuando vas a comprar botellas de agua y me dicen me da un agua o me da 2 aguas. No, implícitamente estás diciendo me das 2 botellas de agua. Bien, solo que no nos damos cuenta. Y ahí, pues, con esto tú puedes contar cosas, preguntar por cantidades. Oye, how many de tanto? How much de tanto? How many sugar do you consume a day? ¿Cuánta azúcar consumes al día? How much salt do you consume a day? ¿Cuánta sal consumes tú al día? Bien. How many glasses of water do you consume a day? Yo te podría preguntar, how much water do you consume? El agua no es contable por sí sola, te digo how much. Pero si hablo de vasos de agua, los vasos sí son contables. Entonces ahí no es how much, sino que how many. How many glasses of water do you consume? Do you drink? Bien. Y ahí está. Así que espero que te sirva, ponlo en práctica. Especialmente, a ver, ¿dónde pongo el foco, profe? En los comparativos y los superlativos. Bien, después lo que es vocabulario, anda viéndote esto, más lo que yo te había pasado, más lo que está en el libro. Pero el principal foco en esta semana, comparativos, superlativos, y de ahí agregar un poco de cosas. Bien, tú podrías decir, mira, esta ciudad es más contaminada que esta otra porque esta ciudad tiene mucho smog. ¿Y el smog se puede contar? No, ya, por sí solo no. Entonces hay mucho smog. Y aprovechar de contar algunas cosas. Bien, ese tipo de cosas. Ok, no te quito más tiempo, que te vaya bien. Recuerda hacer la actividad sugerida y recuerda hacer la actividad formativa. Ojalá este video te ayude. Cuídate, nos vemos. Bye bye.